Mis amigos y mis amigas, gracias por estar con nosotros, por participar en esta cita que es una peña de la democracia, tiempo medido. Un programa que ya camina mucho más de 20 años. Déjame ver. En su última etapa tiene 22 años y lo voy a calcular mejor. Pero es un programa ya, digamos que muy establecido en la querencia de la audiencia nacional. Se lo agradecemos mucho. Esta vez llegamos a ustedes a través de Teleradio América para todo el mundo. Y estamos en todas las redes, en todas las plataformas sociales. Y aquí estamos, Abinader Fortunato y un servidor Orión Mejía, presto a compartir, a conversar, a convencer, a orientar, a informar sobre todos los acontecidos en las últimas horas en la República Dominicana y en el mundo. Yo quiero comenzar señalando que vamos a dejar, Abinader, para mañana la reseña que se hace de una entrevista que le hicieron al presidente de la República Dominicana por un periódico argentino. Me da la impresión, está aquí en el periódico Al Momento Net reseñada, donde el presidente dice tiene que haber un cambio en Cuba y proclama su adhesión total a la política exterior de Estados Unidos, y también dice que está de acuerdo con Estados Unidos todo cuanto se ha hecho en Irán. Yo prefiero esperar porque no está reseñada en otros periódicos, incluyendo los periódicos principales, y no está reseñada todavía por el Palacio Nacional. Mejor esperar para mañana, sí, porque sí. No vamos nosotros a adelantarnos. Yo la noche, en la madrugada, la vi como a la 1 de la madrugada. Me parece en el momento en Instagram, ¿no? Me parece que en Instagram. Sí, pero ahí vamos a esperar que tenga un poquito más de... No, claro que nosotros confiamos absolutamente al momento Net, y probablemente sea un periódico más vanguardista, sí, avanza claro, más la información, pero el conservadurismo no es malo, depende. Mañana, con Dios por delante, o para ti el miércoles, vamos a ver cómo nosotros quedamos. Hay un detallito. Hoy es miércoles. Sí, hay un detallito de eso que tú citas sobre Cuba, que el periodista le pregunta en dos oportunidades, pero Cuba es una dictadura, y él dice, bueno, ellos tienen un modelo distinto, una cosa ahí. Yo pienso que respondió bien, porque se cuidó, ¿tú me entiendes? No es la democracia burguesa, como lo conocemos de este lado, es un tipo de democracia distinto, pero democracia al fin. Pero bueno, a mí lo que no me gustó mucho el planteamiento hacia Irán, hacia Venezuela y eso, como que nosotros somos un país muy pequeño para estar metiendo la nariz en todos esos problemas que perjudican. A veces uno cree que está haciéndole bien al hermano mayor, cuando viene a ver estamos metidos de pie y mano en un lodazal. Al día de hoy, yo quiero que comencemos con el caso del señor Llenas Aybar, que cumplió 30 años de prisión, ni un día más ni un día menos, por el asesinato del niño Llenas Aybar, su primo, ¿verdad? Yo quiero decir que cuando ese crimen atroz ocurrió, yo era asistente principal de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, era ayudante fiscal, en ese tiempo se decía ayudante fiscal, y en ese tiempo la orden de arresto la daba el fiscal y no el juez, como es ahora. El juez refrendaba cuando el caso iba a un juez de instrucción, al ámbito de instrucción. Ahora es el juez el que da la pena, o sea, promueve la prisión a través de la medida de coerción que pueda imputar, que pueda, mediante una sentencia, señalarle a un prevenido. ¿Quién era la Procuraduría o quién era el procurador? Doña Zoila Martínez. Momento, porque eso fue el 3 de mayo del 96. Era Doña Zoila todavía, o sea, estamos todavía en el ámbito de una fiscalía del presidente Balaguer. Iba a producir un cambio de gobierno. Luego nombraron al doctor Julio César Castaño Guzmán, del cual también yo fui su asistente principal,
y él decía, esta es una fiscalía de transición, hasta que llegó, que nombraron a Guillermo Moreno en el gobierno del presidente, el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, y ahí yo renuncié. Ahí ya renuncié a la... Entonces, ¿qué quiero yo señalarle a ustedes ahora? ¿Cuál es mi experiencia? Primero, un caso único, no conocido en la historia jurídica contemporánea, que caló tanto en la sociedad dominicana. 34 puñaladas. Yo no voy a decir otras interioridades porque no quiero seguir dañando la reputación de la memoria del niño, que tenía 11 años en esa oportunidad cuando fue asesinado por este caballero. Y tampoco quiero señalar, bueno, esto sí lo voy a señalar. Lo primero es que yo tuve oportunidad, junto con la magistrada procuradora fiscal, de ver ¿cómo le llaman? Todo el expediente y todo. El expediente. Su desglosamiento. No, y no solo el expediente, lo que hacen médicos legistas. El expertise médico, la autopsia. La autopsia, esa era la palabra. Oye, que hoy todo, la autopsia. Señores, suave, tranquilo, de San Juan ya pasó. Eso taladra el alma de cualquier, no importa el ser más... el ser que sea más cerrado le taladre el alma, lo que uno vio ahí. No voy a decir otras situaciones que se desprenden de esa autopsia, porque no vale la pena señalar lo que no se mencionó en el expediente, pero bien, esa es una, de una situación. Mira, yo fui a mi casa ese día que estábamos viendo eso, y yo creo que yo lo he dicho por televisión, y no fue que yo mandé a comprar un pollo, sino que en la cocina de mi casa había un pollo ahí, como que lo iban a cocinar. Y yo cogí un cuchillo filoso y comencé a apuñalar el pollo todas las veces que yo pudiera. Yo quería llegar a 34 estocadas al pollo. El pollo, y yo 1, 2, 3. Ya cuando iba por 5 o 6, ya yo sentí el cansancio. Y nunca... creo que las 2 o 3 primeras veces logré traspasar el pollo, la anatomía del pollo, de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, estas 34 puñaladas, todas traspasaron el cuerpecito del niño, incluyendo destruyéndole costillas, fracturándole costillas. O sea, el tipo de arma fue tan contundente. No, yo te pregunto, la magistrada Zoila ofreció de su dinero una recompensa de 50,000 pesos a quien encontrara el cuchillo. Nunca apareció, y el área en Arroyo Lebrón o Lebrén, Lebrón o Lebrén, uno de los dos. Pero ahí fue contaminada totalmente porque la gente comenzó a llenó eso, fue contaminada, y muchos creen que fue a propósito la contaminación del área para que no se pudiera obtener mayores detalles. Lo que yo te digo a ti es que no es posible que una sola persona en un solo instante infiera 34 puñaladas, todas con la misma potencia. Con el mismo dolor, con el mismo sentimiento, con la misma... Sí, que la cuchillada se fuera de un lado al otro del cuerpecito del niño. 34. Porque cuando comenzó la primera, cuenta hasta 34. En la última, en la segunda, debe ser una cuchillada que no traspase. Pero todas eran tan poderosas que llegaron a fracturarle costillas al niño. Entonces, la lógica, yo no soy investigador ni nada de eso, pero la lógica me dice que no es posible que una sola persona pudiera dar de 34 cuchilladas en la misma intensidad. Es decir, y usa un cuerpo... Tú me estás diciendo que puede ser que se hubiera producido un sesgo en la parte de la investigación, Orión. ¿Tú viste cómo estaba el niño? Sí, amordazado. ¿Tú viste el tipo de amordazamiento que tenía el niño? ¿Tú crees que esos dos jóvenes, diabólicos los dos, en un momento determinado pudieron ellos dos tener decir, vamos a buscar en qué ferretería compraron el material ese, porque casi lo embalsamaron, lo pusieron en un modo que ese niño no se podía mover para ningún lado, que lo hicieron ellos dos cuando, después que lo mataron, al apresarlo con la violencia que el niño supuestamente debía tener. Lo sacaron fue de la bolera, ¿verdad? No, él le dijo a la familia que estaba en la bolera, no, el niño salió con permiso de la casa de la familia, de su padre,
Fueron y lo buscaron para ir a ver una carrera de motocicleta. Y luego, 1 o 2 horas después, o un tiempo después, le dijeron, mire, nosotros dejamos al niño en la bolera porque él dijo que iba a estar con otros amiguitos. Y la familia dice, pero que el niño nunca hace eso. Ahí se prendió un momento. Ahí mismo ya se señaló que desaparecieron y el propio individuo Llena Saiba, ¿cómo se llama? Mario José. Mario José salió a buscar al niño. Esa es una importante. La otra es los embajadores. Los Mesías Palma. Yo no interrogué. Él fue a cerciorarse de una querella que nosotros mandamos a apresar al hijo de él, que golpeó a un muchacho con una manopla en La Romana. Sí, sí. Entonces la magistrada no estaba ahí y obviamente lo mandaron donde mí. Y el señor vino que él creía que era el dueño del país. ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Que lo primero que usted tiene que respetar a uno. Diríjase a mí como el magistrado Mejía, nunca, de otra manera no. Se sentó y siguió discutiendo. Entonces él dijo, mi hijo hizo muy bien en golpear a ese muchacho porque yo tuve que pagar un dinero por un diente que quitaron. Es lo que me estoy acordando. Y muy bien, entonces yo le dije, ya tú sabes, yo que no soy nada ni profesional de nada ni diplomático. Quería, mire, si su hijo le hace eso a una de mis 2 hijas, yo lo mato a él y a usted también, coño, que si yo una vaina. Entonces se paró y entonces, ¿dónde hay un sitio? La prensa ahí, todo el mundo esperando. Mi oficina tenía una salida hacia el patio, por ahí se podía ya salir. Y yo le dije, no, señor, usted se va por ahí, por donde usted entró. ¿Quién le ha dicho a usted que yo soy coño y tengo que cuidarlo a usted? Se va por ahí, por donde usted llegó. Eso se va a hablar, deja que venga la magistrada, que yo qué. La más dijo la secretaria, él no sabe que Orión es loco. Salió por ahí, le preguntaron. Sí, pero era el estado de indignación pero del caso. Entonces, esa es una. Lo otro que yo tampoco me quiero Nunca referir. entendí, perdón, Orión, por qué, bueno, habría que ver si habría elementos probatorios. Yo no soy abogado, pero yo manejé el caso también en entrevistas y estaba como reportero en el Nacional ese tiempo. Pero nunca entendí por qué el presidente Balaguer en ese tiempo permitió la salida, porque él era el esposo de la embajadora. Sí, bueno, ya a partir de ahí salió ese expediente, se analizó en áreas que yo no sé, caminó a otro sitio. No fue el Ministerio Público realmente el que tuvo el liderazgo, que yo sepa, porque yo tampoco estructuralmente pudo haber sido la Procuraduría General de la República, por esos lados, por allá, caminó por otro lado. Ahora, lo que sí te digo con respecto a eso es que se habló de déjame ver si yo me estoy acordando de muchas cosas, de un almacén que tenía el señor ese, esposo de la embajadora, y que ahí en alguna se guardaba droga. Y también se habló de los viajes que dieron estos muchachos. Ellos estaban en casa de campo. Desde Arroyo Lebrón, ¿qué se llama? Arroyo Lebrón. Desde la capital Arroyo Lebrón se contaron. Al lugar. Por alguna razón estaba en el expediente que ellos pasaron con el niño y después sin el niño. Y también señalaron que el embajador, para decir, el esposo de la embajadora, estaba en esa zona supervisando eso. Entonces eso no se dijo, el embajador se fue. Con tu embajadora, dijo que creó una situación diplomática difícil para el país, con Argentina, yo no sé. Pero la verdad es que ahí quedaron muchas cosas oscuras. Y el oscuras. otro elemento, Orión, como tuviste tan de cerca con el caso, el otro elemento es que se le dio una tonalidad. Perdóname, esa foto dice cómo está envuelto el niño, ¿verdad? ¿O no? Yo no la veo, no la distingo. Eso es lo que se ve. Esa foto. Fíjate. Habría que... No, fíjate cómo eso no es posible. Dios te libre a mí, me libre a mí. Nosotros tenemos que hacer una cosa así, de envolver algo urgente, escondido, callado. O es después de muerto o es antes de muerto, yo no sé. No lo hacemos así si nosotros estamos nerviosos y tenemos 19 y 18 años cada uno. No es verdad que tú puedes hacer algo tan rápido y ese niño estuvo amordazado, pero una cosa hecha por profesionales, que es lo que me van a decir, que 2 muchachos, además 34 puñaladas le dio, y qué maldito desgraciado era este tipo que le dio 34 puñaladas, todas fuertes, tenía tanta fuerza que le dio, ¿con qué? ¿Cuál era la indignación cuál era como el poder diabólico que tenía? Porque tú tienes que comenzar por lo máximo, y bajando, hasta que la última, entonces así,
Son 34 puñaladas, no fueron cuchilladas de tú darle, me dio peleando 16 puñaladas, no, cortadas. Ahora, esas fueron puñaladas que iban de un lado a otro del cuerpo, es lo que yo quiero hacer como notar. Una daga. Sí, así, ¡pum! 34, de 1 a 34. La de 34 tenía la misma fuerza que la primera. ¿Cómo es la vaina? Mira, Oriol, lo que te iba a preguntar, por los niveles de cercanía que tuviste en tu responsabilidad en la parte como ayudante de la Procuraduría y en la Fiscalía también. Y además, como periodista, periódico El Nacional. En ese momento a ese caso se le dio un giro que pudiera entenderse, pudiera explicarse desde el punto de vista de que se situaba que estaba relacionado con ritos de satanismo, con ritos de droga, con temas de grupos que hacían todo tipo de orgías y además con otro elemento que nunca se sabrá, el propio resentimiento de la persona que lo ejecutó. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Mario Redondo Llena, el autor, y también a Moliné. Yo trabajaba en el periódico Nacional y trabajaba en Radio 1000 informando en ese tiempo, en la mañana. A Mario lo entrevisté ya en una de las partes finales, que fue como en el año 2002, en la cárcel, en el nuevo modelo de Najayo, una invitación que me hizo en ese tiempo Roberto Santana. Yo trabajaba para el periódico, para el canal 37, en el Informe con Alicia. Y yo entrevisté a Mario José y entrevisté también a Moliné, que él fue quien se me acercó y me dijo, mire, usted no me conoce a mí, usted no ha visto mi cara. Yo digo, no la recuerdo. Yo soy Moliné, Juan Moliné, yo participé en un caso muy conocido, pero ya yo estoy, gracias a Dios, recuperado, me decía Moliné. Estoy muy dolido, pero lo hizo con mucha humildad, Moliné. Lo vi muy dolido, incluso se le aguaron los ojos. Ya él salió hace como algunos 4 años. Salió 10 años. Hace años salió Moliné. Hace 10 años, porque uno fue a 20 y uno a 30. Y uno a 30, sí. Por 10 años. Ahora voy a ser muy sincero con el caso de Mario José Redondo. Y qué bueno que haya salido 30 años. Quizás en Estados Unidos no hubiese podido ser, o en otro país tampoco hubiese podido ser. Pero él ha dicho que ha mostrado su arrepentimiento y estudió y todas esas cosas. Yo le voy a confesar algo, con toda la sinceridad. Tú sabes que yo no pude aguantarle a él la mirada en los ojos. O sea, ni él, no pude aguantársela. O sea, yo no podía mirarlo fijamente porque él tenía, ahí él se ve bien. Todavía tiene una mirada jodona. Cuando él tenía los cabellos, todavía negro, tenía una mirada que yo no puedo decir que aterrorizaba. Pero impactaba bastante. Ese caso, lo único que se basó ese caso para la condena fue en la confesión de los dos, en ese momento 2 jóvenes. Después más nada se pudo demostrar, más nada se hizo por, a mi modo de ver, negligencia en la investigación penal. Porque, propósito, por ejemplo, negligencia a propósito o negligencia que se le fueron. El tiempo dirá, porque imagínate, hace 30 años de eso, pero mira. La parte de lo que tú señalas de los ritos satánicos, se allanaron casas en Arroyo Hondo de gente grande, se mencionaron nombres de policías, de militares. Yo no voy a porque es que yo no estaba a cargo, o sea, yo no participé ni me incluyeron ni nada, eso caminó. Digo yo, ¿quién dirigió la investigación? Bencosme Candelier, el coronel Bencosme Candelier. El que estuviera ahí, pero en términos policiales caminó y hasta terminó, donde quisieron que caminara. Comenzó de la nada y terminó en la nada. Vamos a ver. Pero se establecieron 2 culpables. Sí, porque los 2 confesaron. Si no confesa, no se establece nada.
porque no hay elemento probatorio. Lo primero es el cuchillo no apareció. Lo segundo es el área donde ocurrió fue contaminada inmediatamente fue contaminada. ¿Cómo se vincula a los Palma Mejía en el caso? Dos, una parte de la investigación, porque él tenía relaciones con el hijo de los Palma Mejía. Tenía Mario José. Y a partir de ahí Mario José fue que le dijo al tribunal que ellos fue que lo mandaron a hacer eso. Él le dijo al tribunal, no se investigó nada ni se averiguó nada. Él le dijo al tribunal que el padre y el hijo estaban involucrados en eso y que fueron los autores intelectuales de eso. Y no pasó nada. Es decir, lo único que se supo es que los dos muchachos dijeron, yo fui que lo maté, yo fui que le di la puñalada, y yo estaba al lado y lo agarré y lo sujeté. Eso fue todo. Y ese fue el fin de ese expediente. Ese expediente no tuvo una sola connotación que saliera de una investigación adecuada, prudente, en firme. Tú me preguntas cuál, ninguna. No se descartó si había droga, a pesar de que es evidente que esos muchachos estaban endrogados. Uno. Dos, no se averiguó dónde estaba el arma, ni qué arma se utilizó, ni nada. Tres, la autopsia se mandó después que el niño estaba en la funeraria. Se buscó a la funeraria para hacerle la autopsia. No se llevó lo que llamamos INACIF a patología forense. Desde el lugar donde lo encontraron a patología forense, para que todas las evidencias propias de ese experticio salieran. No. Ya él estaba en la funeraria cuando se llevó al médico legista y nada. Segundo, se violentaron entonces procedimientos normales. Se determinaron cosas muy importantes que habían estado ocurriendo desde hacía un año atrás y no se investigaron. Con el niño. Y yo no voy a decir que yo estaba en una playa con mi esposa y en ese momento y mis hijas, y se acercó una persona que yo hoy no puedo decirte quién es, identificada como oficial de la policía, y me dijo, magistrado, si vinculan a mi pariente, que yo voy a mi hijo, yo me doy un tiro. Y yo le dije, mire, usted tiene que hablar con la magistrada procuradora fiscal, yo no sé de eso, señor. No, y vino la esposa y se metió en el medio. No, mira, que estamos estamos magistrados muy angustiados porque la posibilidad. No se vinculó a más nadie, pero ya yo no sé de eso. A mí nadie me pregunte, que ya yo no sé más de lo que yo he dicho ahora mismo, pero a mí me parece que eso no es un triunfo de la justicia el que se haya condenado a 30 años. Quedaron muchas cosas sueltas. Sino que ellos mismos decidieron autoincriminarse y por eso a uno le pusieron 20 años, a otro 30. No había más pruebas porque no se investigó adecuadamente. ¿Se puede entender eso? Porque ¿qué hay ahí? ¿Qué? Tú me dices, no, un momentito. Ellos determinaron que fue nada. Llegó un momento el matador, que buscando al muerto, y muy triste y muchas cosas. Y al final, eso sí, los investigadores acuciosos, tú no has visto que agarraron a el que mató a la niña, su hija de 1 año, el papá. Mire, es muy difícil que yo pueda creer que el papá mate a una niña. Los investigadores saben, le ven la carita. ¿El caso de los Girasoles te refieres? ¿Al caso reciente ahora? Sí, un investigador lo miró así, está sospechoso Nada más, porque ellos saben, ellos trabajan en eso. Y tú puedes estar seguro que ellos descubrieron muchas cosas. ¿Por qué fue que el gobierno permitió que se fueran sin ser juzgados conforme a las leyes internacionales para las personas que tienen calidad de diplomático? No sé, pero bueno. El doctor Balaguer, que siempre tenía su forma de manejarse con la diplomacia y sus relaciones, le daba mucha importancia a la relación. Lo que sí que lo manejó con excesiva prudencia, vamos a decirlo así. Sí, con excesiva prudencia. Y con tanta excesiva prudencia que el esposo que se decía y se dijo aquí que era un delincuente sexual y que era, evidentemente que cuando fue a tu despacho y le dio el golpe con la manopla a su hijo y eso, se ve que era un tipo que no era una persona. No, y dijo, decente. No fue una conversación, fue una discusión y no tuvo plurito, ni yo lo respeté como diplomático ni él me respetó como fiscal, de manera que nos dijimos dos par de cosas ahí y yo me acuerdo perfectamente que yo le dije a él, eso es porque lo hizo un agente de
de un pobre muchacho de ahí de la Romana, pero lo hace a una gente mía, usted puede estar seguro que ni él ni usted vienen aquí, que hay una y déjame preguntarte algo, Orión, después de todo eso y parte de lo que hemos hablado, y yo lo entrevisté en varias oportunidades, pero la entrevista cercana que hice se la hice allá en Najayo, a ellos dos, para un programa especial en ese tiempo. Después de todo eso, ¿cuál es tu lectura, sobre todo que una parte de la sociedad está dividida en términos de la posibilidad de su reinserción y cómo afrontar una situación de esa naturaleza si todavía la gente le tiene temor? ¿Qué tú ves en eso? No, yo creo que ya él cumplió con la justicia. Con la justicia cumplió y puede reinsertarse, puede trabajar, puede hacer su vida normal, porque cumplió con la justicia, cumplió los 30 años de castigo que le impuso la justicia. Pero el dolor siempre será. Olvidar es otra cosa, pero tú no lo puedes castigar más, porque el castigo lo establece el orden jurídico, y el castigo fue 30 años. Cumplió los 30 años, ya no se puede hacer más nada. Ahora, yo no lo perdono. Él sabe que nadie lo va a perdonar así, yo sé lo que pasó. Pero yo no puedo tampoco decir, persíganlo. No, ya él. Ahora, tú sabes dónde yo te digo a ti una cosa. Un ex embajador que violó a su hijastra desde los 11 a los 14 años, fue condenado a 20 años de prisión y está suelto. ¿Qué tú crees? Eso sí duele. Que él recusó a los jueces y que está a la espera de que y él está con una licencia para dar clase profesional a muchas muchachas, muchas niñas, y fue condenado por un tribunal a 30 años, no apeló, sino que algún plurito jurídico lo tiene fuera y tiene ¿Y qué mecanismo está de vacaciones, no, está de vacaciones, ese se llama el ex cónsul Donny Santana, condenado a 20 años de prisión por violar sexualmente a su hijastra desde los 11 a los 14 años de edad. Continúa fuera de la cárcel desde hace casi un año, cuando fue beneficiado con un permiso laboral. O sea, pendejo, eso sí duele. Ahora, este señor que cometió un crimen atroz, según él mismo. Atroz, no hay forma de explicarlo. Él mismo lo confiesa, la investigación no llegó hasta ahí. Él lo confiesa, y todavía 30 años después dice que cometió ese crimen tan grave. Bueno, él ya le pagó a la justicia. Ahora, ¿la sociedad lo perdona o no? Eso es otra cosa. ¿Cómo puede uno perdonar eso? Pero también uno tiene que decir, ¿qué hacemos con él? No, que se inserte en la sociedad, ya cumplió. Y hay que decir que Mario Redondo Llenas era sobrino del padre del niño primo del niño. Sí. Y además dicen, como tú me lo señalaste, que era muy vinculado a la familia. Su padre, que también lo entrevisté, no para decir nada, sino que cuando iba a hacer esas entrevistas y eso, pude hablar con él en una oficina que tenía en la Lincoln, y me dijo que ese era su sobrino, un sobrino, que Mario José era un sobrino predilecto de él, le hacía regalos de moto y de eso. Yo lo traté en la fiscalía. Sí. Vámonos a un cambio, con tu permiso. Vamos a retornar casi de inmediato, señores, estamos en tiempo medido. Bueno, a pesar de que ya el programa tiene un guión que dice qué tiempo debemos emplear a cada cosa, lógicamente ese tema no llegó la media hora primera del programa. Ahora tenemos que ver cómo podemos encajar con dos temas que a nosotros nos parece de mucha importancia. El primero es el tema de la mina de oro de San Juan, que tiene muchas implicaciones. Yo planteé la tesis también en Editorial del Nacional, creo que en mi propia columna y en comentarios diversos, de que lo que pesa más es el historial de la minería dominicana, que ha sido un historial de sangre, sudor, lágrimas y miseria para las comunidades que son en torno. No hay ninguna. Tú te vas por ejemplo, la primera que nosotros conocemos, nuestra generación, no nos vamos a ir a la Rosario Dominicana, a las multinacionales en el campo agrícola, como la productora de guineo, Manzanillo, el proyecto de Manzanillo, que eso también fue una desgracia, pero no, vamos a la minería.
la minería. Tú te vas a la Falcon Bridge, ve a Bonao. Tú dices, ¿Bonao cambió por Petán Trujillo o cambió por la Falcon Bridge? ¿Quién le dio más brillo a Bonao, al municipio cabecera de la provincia de Monseñor Noel? ¿Dónde hay ahí? ¿Qué es lo que hay que uno diga, mira, todo el dinero que había aquí nosotros lo empleamos? Y fíjate que somos la comunidad más educada de la República Dominicana, porque contamos con dinero suficiente para mantener un sistema básico de educación al más alto nivel, que nosotros somos los que tenemos más carreteras internas, nosotros somos los que tenemos más hospitales. Pregúntame, tú verás que no. Entonces tú te vas las mayores, perdóname, sí. Ayudándote ahí, las mayores protestas, y no todo por la minera, se hacían en Bonao. Sí, pero ¿te recuerdas de Santiago Pito Acevedo? Sí, sí. No, pero la doña, la señora que es un símbolo de la lucha por el medio ambiente, doña Aniana Vargas. Y entonces tú buscas y tú encuentras que sí es verdad que hizo daño esa minera a todo el ecosistema de la zona. Todo el ecosistema de ahí. Tú no, todavía hoy se siente, pero vete entonces para la mina de oro. Desde aquella vez que el presidente dijo, el presidente Guzmán, el oro es nuestro. Sí. Y el oro nunca fue nuestro. Y dicen pueden ver barrera. Que en manos de nosotros quebró una mina, cosa que no es técnicamente posible. En manos del país. Okay. Porque ya era del país. Entonces, sí. No le sirvió al país tampoco. La razón es muy sencilla. En manos de Inver Barrera. No teníamos la tecnología necesaria para... Ok, eso se entiende. Ahora, no importa lo que hayan hecho, cómo fue. Ok, vamos ahora. Tú has ido a Cotuí últimamente. Yo tengo un gran amigo, mi amigo Francisco Moronta, y he visitado su casa. Y yo me he encargado de ver, yo no lo veo nada. Yo no veo que la París del Nordeste. Yo creo que incluso que San Francisco de Macorís ha avanzado más que Cotuí, a pesar de que Cotuí se supone... No, pero 100 veces. Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, la provincia de Sánchez Ramírez, con su municipio cabecera, Cotuí. Yo no veo que ha pasado nada del otro mundo. Al contrario, he notado en términos rurales mucho más miseria. Claro, 2 o 3 ricos que han estado al servicio, y no menciono un nombre que es el que lo está haciendo ahora, diciendo yo soy minero por convicción, porque sí, ¿qué lo han hecho para qué han hecho para tu provincia? Él es minero por convicción, por el puesto, por la posición. Entonces esas son esas dos. Ese historial es lo que ha hecho que no se pueda trabajar en la mina esta de Romero. La razón, bueno, la mina está en la cordillera central. En su macizo arriba. Entonces te dicen, mira, nosotros lo vamos a jurungar por abajo. Y va a hacer, eso se va a traer que ni cuenta se va a dar la parte de arriba. No. Así mismo dijeron, ¿dónde está hoy la presa de cola de la mina Pueblo Viejo? Está en la parte más activa, agropecuaria, ganadera, sí, la parte más productiva, y de los centros acuíferos de la provincia de Sánchez Ramírez, y en particular del municipio de Cotuí. Entonces no nos digan a nosotros que nosotros no queremos, que cómo es posible dormir sobre una riqueza. Sí es posible dormir si esa riqueza está destinada a lo que yo le estoy diciendo. Ese historial es lo que ha hecho que se levante San Juan de la Maguana, número 1. Acuérdate el poema de Sánchez Lamú. Presentido petróleo, húndete más. Húndete más. Entonces, presentido oro, húndete más, y nos vamos a joder, húndete más. Entonces, esa es una. 2, el presidente tomó esa decisión, sí, es verdad, tiene problemas, daña ¿cómo le llama esto? La seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque es una decisión presidencial que no emana de los órganos jurisdiccionales. Es decir, si el Congreso vota una ley que dice que eso no va ahora hasta que no se cumplan tales o cuales medidas, o si el orden judicial, entonces tú sí proteges la seguridad jurídica, pero si tú dices que no se haga nada y no se haga más porque no se ha cumplido con la ley, el Poder Ejecutivo no puede hacer eso, es verdad. Ahora, ¿hizo mal o hizo bien el presidente? Claro que hizo bien. En un momento que nosotros estamos con una gasolina como está, un gasoil como está, y tú le vas a meter una mecha. Yo hablaba de la gobernanza. La gobernanza es
etérea, tú no te das cuenta, pero es lo más importante que tiene el país. Sí, porque es la estabilidad, es la vida misma, su dinámica, su tranquilidad. Entonces, el presidente hizo bien, lógicamente, apremiado por una situación difícil. Yo lo habíamos recomendado aquí. A mí me hubiera gustado que el presidente hubiera contratado a una misión de las Naciones Unidas, su equipo más técnico, como hicieron con Loma Miranda, fue, sí. Y dijeron no se puede. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo dijeron gente que sabe. Ahí debió él hacer eso. Y el caso Gautier, ¿te recuerdas? Gautier no, Monteplata. Monteplata, que está pasando hambre la gente, y la cementera está en un sitio igualito que el otro. Porque tú entiendes, ellos se arreglan. Entonces, no la pusieron aquí porque está al pie. Por ahí en San Pedro de Macorís, ¿dónde que está? Está al lado del río Soco ahí. Sí. Entonces, es lo mismo. ¿Por qué lo quitaron? Ahora, ¿quiénes han ido? Los clase media, bonito y buen mozo, que fueron y se instalaron con bonitas carpas y con cosas para matar a los mosquitos allá contra eso, con lo cual es verdad. Pero ¿qué hicieron con esa comunidad? ¿Le llevaron trabajo? No han sido sustituidos. Mira, Orión, yo también tengo otras lecturas del gobierno, porque por ahí anda rodando, y creo que muchas personas han podido verlo realmente, anda rodando varios registros, resoluciones, documentos y eso. Pero también el gobierno debería hacer mejor protocolarmente las cosas. O sea, debería asumir su responsabilidad. El gobierno, por lo bajo, le dice a ellos, y tiene la autoridad para hacerlo, decirle, bueno, lo que se está haciendo es una exploración, estamos haciendo una investigación, no se ha dado permiso todavía. Pero es mejor decírselo al país, claramente, y yo he dicho que tiene uno de sus mejores expositores, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, una persona que tiene mucha credibilidad en la opinión pública y que es del grupo de funcionarios que tiene credibilidad en el gobierno. Pero tiene su ministro de Medio Ambiente que tiene demasiado problema con el tema de los parques, hay demasiado lío con ese tema. Entonces, el gobierno también debió transparentar la información respecto a eso, porque para eso tiene sus asesores y tiene su equipo de comunicación. El gobierno debió hacer por lo menos una rueda de prensa y decirle a las organizaciones, la Academia de Ciencias, el equipo científico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, pero todo el sector productivo de San Juan, porque también el gobierno es que manda militarizar. El gobierno es que manda militarizar. ¿Cómo se mueve un tropel de militares? ¿Cómo se mueve tropa? Bueno, lo autoriza el presidente. ¿Cómo se mueven los policías que hicieron una represión increíble en la zona de San Juan? Bueno, lo autorizó la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Entonces, el gobierno debe asumir su responsabilidad. Legítimamente, el gobierno pudo haberle dicho a estas organizaciones, señores, lo que estamos haciendo es esto. Pero todo el mundo se queda callado en el gobierno y después que pasa el problema, que se daña el muñeco, le quieren echar la culpa a los otros. Ahora, entonces no puede ser así tampoco. También me imagino yo lo que pensó el presidente. Ven acá. De aquí a que se aprueben todos los papeles y todas las cosas, y la licencia social y todo eso, a que el presidente termine su mandato. Pasan 2 años. Eso va a ser mucho después que el presidente cumpla su mandato, para que lo sepa. Eso no es de hoy para mañana, porque después se tiene que hacer todas las instalaciones, después se tiene que excavar, que son como 600 metros para abajo, y después que esa mina, que va a aumentar su valor en los mercados bursátiles internacionales, sí, porque ya se va a convertir en una gran minera por lo que hay ahí adentro. Entonces el presidente dijo, déjame dejarle eso a que sea a otro, los que vengan. A los que vengan. No, y además que por eso digo que legítimamente el presidente y cualquier gobierno podía autorizar la exploración. Nosotros no somos antimineros. Nosotros analizamos que hay una vamos a decirlo así, una historia nefasta de la minería, claro que la hay, especialmente de la minería de oro, con un pasivo maldito, de la minería del ferroníquel, de la minería de hierro, de la minería de plata, que es todo lo que tú encuentras ahí, y que además ahora está tocando exactamente a la cordillera central, y le han señalado, y nadie lo ha podido decir que no, que toca los ríos que abastecen a la presa de Sabaneta, claro. Y dicen hasta cómo se contamina y demás. Bueno, pero
El oro no es obligado sacarlo de ahí a expensa de la vida de la gente. Entonces, que no se diga que ahora va a quedar, ni tampoco se diga que a esa zona del sur no se le haga nada, porque ellos no quieren que se... Que no se reprima y que no se castigue porque se opusieron a eso. Al contrario, eso fue una demostración de que somos un país democrático. De verdad. De mucho civismo y de que hay conciencia. Y que de mucho civismo, es como tú dices, de mucha conciencia cívica de la población. Bueno, a reserva de venir el miércoles, ¿cuándo es el lunes que tú vuelves? Sí, yo creo, perdona Orión, para terminar, yo creo que el presidente lo hizo bien en dejarlo sin efecto, sí. Con todo el riesgo que implica. Creo que también los inversionistas, porque el que hace inversión de la tecnología de esa naturaleza, no viene no está haciendo donaciones para la iglesia. Creo en eso. Y entiendo que el país también lo necesita, pero nosotros necesitamos asegurar que la estabilidad en esa zona, que el impacto medioambiental no lesione y no afecte la vida en toda esa zona. Yo creo que el presidente debió usar el mecanismo de una ley, un mecanismo del Congreso, no sé con qué está sustentado eso. No es porque él no tenga la razón, que la tuvo, sino es porque crea una situación a nivel internacional del país respecto a la inversión. Que se está asesorando. Respecto a la inversión, tú no puedes, no van a venir a invertir grandemente cuando un presidente solo un día dice no va a eso y nadie le ponga la mano a eso. Bueno, pero eso en el caso de la minería, Orión, por lo que tú acabas de exponer. Sí, en el caso de la minería, es que en los otros casos el presidente lo ha pasado todo a alianza público-privada. Tú sabes que no, lo que pasa es que es así, es una vez que tú fuñes la cosa, no es siempre. Por ejemplo, cada vez que aquí se invadían terrenos de extranjeros, eso le causa un grave problema al país. Sí, de seguridad jurídica. Y aquí había mafia manejada por gente de los gobiernos, para no decir de este gobierno, y militares que sabían cuál era la zona que iban a robarse. Hasta que hubo que poner leyes duras para eso, porque si no a nadie va a venir a invertir al turismo en la República Dominicana. Sí, eso es correcto. Entonces, ahora, bueno, dejamos eso ahí y vámonos al otro tema, que es el programa de austeridad, que nosotros no tuvimos oportunidad de comentarlo. Estos minutos que nos quedan los vamos a hacer con tú y yo. Lo que más se me ocurre decir, lo que mejor se me ocurre decir es que es un programa innominado y difuso, que tiene una intención política. Porque, por ejemplo, ¿cuál es el sacrificio del gobierno? Dice, vamos a reducir la compra de vehículos. Y vamos a ver las instituciones autónomas para no hacerle tanta transferencia, si ellos tienen de dónde procurar su sustento, y vamos a disminuir el uso de gasolina, de combustible en las empresas. Y ya, que ya se me quedará una u otra cosa. Con eso van a reunir 40 mil millones de pesos. Yo no creo, pero además no me dicen, ahora sí me dicen, mira, nosotros teníamos programado comprar este año 5.000 vehículos, incluyendo los de onza, lo que sé yo, cuánto, no, solamente se van a comprar 40 vehículos que son esenciales, que son 40 ambulancias. Vamos a comprarnos, eso se queda para después. Tú dices, eso no vamos a ahorrar tanto. Pero, ¿dónde que yo, entonces, yo te digo dos cosas que a mí me parecen que son castigos? El castigo a la prensa, a través de la publicidad. Y los partidos. Y a los partidos. ¿Por qué a la prensa? Y comienzo por la prensa. Bueno, porque no subrayan de que vamos a hacer una distribución, vamos a reducir el 50%, por ejemplo, de lo que tiene programado el gobierno en materia de publicidad. Pero eso lo vamos a hacer de una manera equitativa, bajo el principio de la equidad, y le prometemos a los pequeños pymes de la comunicación que el gobierno, en la medida de sus posibilidades, lo va a ayudar. ¿No? Sencillamente prensa. ¿Qué va a pasar? Obligado vamos a tener todo el mundo que se gobiernista, porque de otra manera no vamos a poder tener... ¿Tú qué tú crees que va a pasar el Canal 9, el canal que sé yo cuánto, el canal el canal Teleradio América? Que tendrán que doblegarse. Entonces, una de dos, o el camarada dueño de esto, principal accionista de esta empresa, tendrá que decir, yo voy a aguantar 2 años, que nos lleve quien nos trajo, porque la independencia del canal... O va a tener que decir, espérate, vamos a bajar un poco a los fines de ver si llega algo. ¿Por qué? Porque la publicidad es oficial, y eso tenemos que decirlo, es la principal y única para la mayoría de los programas.
Usted tiene que ser lugarteniente de un empresario, espaldero, amanuense, para que le den una cosa. Pero con uno usted no vende nada, porque lo mismo te dan. Entonces, esa es una. Y los partidos, el 50% de lo que le van a dar en el año preelectoral fundamental, que los partidos trabajan en la organización de toda su estructura, donde gastan de verdad dinero, es en la estructura que están haciendo, le dicen no al 50%. Eso representa menos del 2% de lo que el gobierno va a hacer. Tú fuiste a los partidos para decirle que tú lo vas a dejar en bancarrota. Entonces tú te dicen... Y tú te sirves con la cuchara grande. No, entonces te dicen, no, pero también a nosotros, el partido de nosotros también. Ajá. La banca pierde y se ríe porque tú gobiernas, tú tienes el gobierno, que es lo que más se parece a Dios es el gobierno. Tú tienes todo. Entonces tú dices, no, nosotros también nos van a quitar el 50%. Ajá. La banca pierde y se ríe. Entonces, eso es un tente ahí, porque el gobierno no quiere producirse un nivel de austeridad a sí mismo. Y debería hacerlo, como tú dices, y hay que insistir que debería hacerlo. La gente que está en el gobierno, los muchachitos jóvenes, los popis, como llama tu amigo y hermano Guido Gómez Mazara, también eso, y los viajes en helicóptero con las amigas, con que yo qué, de ir de aquí de Santo Domingo, de aquí de la zona del Mirador, ahí el Malecón, ¿sabe dónde? Ahí ir a comer al típico Bonao, que no está mal, vaya en su jipeta y pague su cuarto. Oye, al típico Bonao, los viajes en helicóptero de gente que no tiene categoría, de gente amigos, no ven que cuánto paga el gobierno en helicóptero a su burocracia de funcionarios irrelacionados. ¿Cuánto paga? Con el Actur al precio que está el combustible. El gobierno debería pensar en eso y reducir las jipetas. No hablamos los otros días de un primer ministro que acabó de salir del gobierno y de otros en Europa, varios ministros dentro de su plan es que los funcionarios aborden los trenes. Que no lo vamos a pedir aquí porque ya nos vamos, camarada, te queda deja algo para el lunes. Ahora lo que vamos a decir es que da la impresión, ojalá así sea, que sí ya se está trabajando, ya Trump no aguanta más y se está trabajando un acuerdo de paz. Ojalá sea así y no sea otra estratagema para que las empresas comercializadoras y productoras a nivel mundial, las multinacionales del petróleo sigan ganando dinero, porque toman los mecanismos de comunicación y dicen, Trump, toman cualquiera de esas cosas que dice Trump, la guerra se está, ahora que van a tirar, van a borrar a Irán, entonces sube al 120, ahora bajó casi un 10%, pero está sobre los $100 el barril de petróleo. Ojalá que esta vez, parece que Trump está ya compelido a poner término, si quiere competir en las elecciones de noviembre. Ya sí, Estados Unidos no aguanta más. No aguanta más, pues tiene una presión como nosotros internacional no aguantamos muy fuerte. Más y nos vamos, señor. Así es. Señores, muchas gracias a Abinader Fortunato, puesto a mi derecha, a mi diestra, como el Dios Padre. Y un servidor de ustedes, Orión Mejía, vamos a estar... Él va a estar el lunes y yo voy a estar mañana en el programa Raja Tabla, donde voy a decir algunas cosas más sobre el tema de Llena Aybar, desde el punto de vista jurídico y desde la historia misma. Que Dios nos coja confesado. Gracias, señor. Gracias.